Ocurrido 20 años de aquel domingo negro en hora de la siesta. ¿Qué recordás vos de esa fecha? Yo me recuerdo ya en aquel entonces incursionaba en el periodismo deportivo. Me tocó cubrir el partido entre Cerro Porteño y el 11 de septiembre, Ujú. 1 de agosto, era semifinal del campeonato ovetense de aquel año 2004 y que lo tuvo al Coronel Oviedo como campeón al final de cuentas, creo que, y habían pasado a la final, si no me equivoco, el 11 de septiembre, y en medio de la transmisión comenzaban a llegar los primeros datos, precisamente, porque aquello se dio en el horario del almuerzo, Cristian, los Sí. primeros datos de que se divisaba a lo lejos Humareda que salía desde la zona de Santísima Trinidad y con el transcurrir de los minutos se fue confirmando que se trataba del supermercado Cuabolaños, que donde mi papá vivía en Asunción cuando entonces, Ajá. y paraba mucho a almorzar los domingos en ese lugar. Pues también te da el susto y corroboramos el dato y estaba todo súper bien, ¿verdad? Pero Ujú. no así con un poco más de 400 víctimas que tuvo este suceso. Y recordemos también que en esa época no había redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Y no había ese dinamismo de la información y creo que hay algo que queda siempre en la retina de cada paraguayo, aquella tapa del diario Noticias, en la que se veía al subcomisario Juan Duarte Ajá. rescatar y en la corrida, en la vorágine de toda esa... Cuando eh, eso, el oficial de comisaría aún, creo sí, que. sí. Sí. Le hacía una respiración boca a boca a un niño que era rescatado del incendio. Ahí estamos viendo justamente la tapa de diario. Y esta foto tiene dos protagonistas. El protagonista quien sale en la foto y el protagonista quien tomó la foto, Néstor. Sí, que en ese Sebastián Cáceres, cuando entonces reportero gráfico del diario Del Noticias. diario Noticias. Estamos en línea con Sebastián Cáceres. Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos en este día que se recuerda algo tan triste y especial para nuestro país, del cual fuiste protagonista. Te saluda Cristian Bianciotto. Estoy con Néstor Castillo aquí en el programa Hablando Claro por Oviedo Press Radio Mundo Sol. Buenos días, compañeros. Es un placer saludarlo en este día tan hermoso y a la vez muy triste, recordando 20 años de la tragedia nuestra. Uh-huh. eh, Sebastián, si hoy tuvieras que hacer una recopilación de todo ese momento vivido. Estoy seguro que cada 1 de agosto de cada año lo haces, pero hoy se cumplen 20 años, es decir, la historia está que dejó a tanta familia enlutado, al Paraguay triste, la desgracia incluso económica de mucha gente, porque se cerró una empresa bastante próspera de la época. ¿Cuál es así tu análisis retrospectivo un poco al respecto? Y mi análisis es que el infortunio y la desgracia ese día nos ganó a todos los paraguayos, porque dejó enlutados más de 400 familias, mucha gente con mucho dolor, quien más, quien menos, con quien uno conversa nomás, tiene familiares que quedaron ahí. Es el día, uno de los días más tristes de la vida de uno. Y estuviste allí, Sebastián. Supongo que estuviste una larga jornada, incluso al día siguiente. Y hay una foto icónica, emblemática, que creo que no podemos negar, aquella foto del diario Noticias, donde se le veía al suboficial haciendo una respiración boca a boca a un niño rescatado. Sebastián, ¿recordás exactamente ese momento, cómo fue? Sí, yo me había alejado un poco del edificio del supermercado como para hacer una vista de la cantidad de gente que ya estaba llegando en ese momento. Uh-huh. Y crucé hasta la vereda de enfrente, en la calle Artigas, hacia la vereda del Tropic Club, una discoteca. Y ahí veo que el policía salta, porque entre el edificio del Coabolaño y la vereda propiamente dicho, hay más o menos una 30, 40 centímetros de diferencia en el desnivel, ¿verdad?
y salta el policía, estira mucho las piernas y lleva algo entre brazos. Y ahí corro y le salgo en cruzada. Le salgo en el frente, corro hacia atrás. ¿Cuánto? 1, 2, 3 pasos máximo. Él yéndose de frente y yo corriendo hacia atrás. Le saqué 1, 2, 3 fotografías. La tercera fotografía fue el cuadro perfecto. Sí, que fue la fotografía perfecta para mi gusto. Uh-huh. Y bastante simbólica esa fotografía, Sebastián. Saludándote también, buen día, Néstor. Soy una foto Sí. que habla mucho, transmite mucho. Estamba RP foto, Sebastián. Así mismo, buen día, Néstor. Así mismo, amigo. Y mi jefe de fotografía, el señor Luis Vera, me dijo ese día, ya después de que nosotros publicamos, me dijo, nosotros necesitamos más difusión internacional de esta fotografía. Y le cedimos los derechos de la fotografía a una agencia de noticias, la agencia Fran Press, la agencia AFP. Y hoy por hoy es un ícono ya esa fotografía en la historia del Paraguay, porque tiene más de 170.000 reproducciones en el mundo de esa fotografía. Seguro. Y con el paso del tiempo y con la conmemoración de cada 1 de agosto, se hace más vigente y presente año tras año, Sebastián. Así mismo, las agencias internacionales la utilizan muchísimo. Yo recibí muchísimas llamadas estos días de agencias internacionales, de colegas de casi todo el mundo, ya que la comunicación ahora vía WhatsApp es muy fácil y pidiéndome autorización para utilizar esa fotografía. Y ahora precisamente de tu labor, y estimo que también la de otros reporteros gráficos y periodistas, ¿cómo fue aquel domingo? ¿Cómo les llegó la información? En principio, ¿qué se manejaba? Al final de cuentas, terminó siendo la mayor tragedia de la era contemporánea de nuestro país. Sí, así mismo. Yo estaba en otras coberturas. Yo estaba en una cobertura de deporte. Estaba en el Consejo Nacional de Deportes, haciendo una fotografía de la final, la primera final de futsal FIFA. Estaba muy de moda en esa época, que estaba UAA Olimpia. Ajá. Y ahí me llama el jefe de redacción de turno y me dice que recibieron una denuncia de un automovilista que hubo una explosión sobre la calle Artigas. Y me dice el jefe de redacción de turno, el señor Celso Chávez, me dice, yo creo que es Gas Corona, me dice. Gas Corona, cuando eso tenía su planta procesadora ahí sobre la calle Artigas, a 2 cuadras del supermercado Coahuilani. Cuando salimos del Consejo Nacional de Deportes ya vimos la humareda. Y nos fuimos como los bomberos corriendo. Sábado, domingo, mediodía, casi mediodía, no había mucho tráfico y fuimos por avenidas, por calles preferenciales, por las avenidas y llegamos muy rápido. Y ahí se compró, o sea que cuando íbamos escuchamos ya por la radio ya escuchamos que era el supermercado Coahuilani. Ahí ya confirmamos. Sí. Y fue muy difícil para todos los colegas trabajar ese día porque era una confusión generalizada, mucha gente, porque uno sacaba fotografías, te decía, ¿por qué sacas fotos? ¿Por qué no ayudar? Pero se vio la solidaridad del pueblo paraguayo. Cómo se agolparon la gente para ayudar ahí. Y ¿tenés contacto o comunicación tanto con el suboficial, con aquel bebé de entonces? Ahora estará por cumplir 20, 21 años. Tal vez conocer a los protagonistas de la foto. Ese día de la publicación de la foto, Enzo Daniel Bobadilla Morales cumplía 4 meses. Ajá. O sea que hoy cuenta el chico con 20 años y 4 meses. Enzo Daniel Bobadilla Morales. Sí, ese es el nombre del chico. ¿Qué se sabe de él actualmente, Sebastián? Y ya está en la facultad, ya está en la universidad, entró en la escuela y colegio en el Salesianito, fue un alumno muy aplicado, muy acompañado por la madre, porque el padre había quedado en el Iguabolaño. Qué terrible, qué terrible.
Sí, fueron Seba, Y en del familia ese día en el licuado del año. y del personal policial, ¿quién es? ¿Qué sabes de él El- también, Sebastián? El personal policial, hace poco estuvimos en contacto, estaba acá en Asunción con gusto de capacitación y hace casi un mes que está de vuelta en la comisaría de Juan E. Oleari, Alto en el Paraná. Alto Paraná. ¿Cómo se llama, si recordás su nombre? Él es Juan Duarte, comisario Juan Duarte. Comisario. Ya es comisario, en aquel entonces era oficial, Sí, sí. Ajá. oficial segundo era. Oficial, según. Sebastián, yo voy a atrever a decirme algo. Supongo que esta es, o este es el día y la historia más significativa en tu vida de reportero, si no me equivoco. Así mismo, es el día más significativo profesionalmente y sentimentalmente muy triste, porque todos los profesionales que trabajamos ese día en ese desastre tuvimos que recurrir a ayuda especializada, terapia. porque es muy difícil olvidar todo lo que ocurrió ese día. Ujú. Te cala bastante hondo hasta el día de hoy. Sí, y parece ser que la edad juega un papel un poco contrario, porque nos volvemos más sentimental y las veces que recordamos eso duele. Seguro. Sebastián, ¿cuántos años tenías cuando eso? Y 44 años. Hoy cuento con 64 años. Ujú. Era podríamos decir, era el mejor momento de tu carrera también, teniendo en cuenta la edad y la trayectoria que en ese momento transcurría de tu trabajo. Y sí, a pesar de que para mí todo el tiempo es el mejor momento del trabajo de uno, porque Sí, a pesar de que me volví fotoperiodista institucional, amo este trabajo y cada día sigo aprendiendo, porque la fotografía no tiene fin. Tiene un inicio, pero no tiene fin. Y hoy por hoy, para la información, la fotografía está en primer lugar. Primero Totalmente. se fotografía y después se informa. Y con mucha nostalgia también, me supongo, por el extinto diario Noticias. Ahí entregaste muchos años de tu carrera profesional, Sebastián. 20 años estuve en el diario Noticias hasta el día del cierre. Y ¿Cuándo fue que se cerró el diario Noticias? fue el último número del diario Noticias, apareció el 11 de febrero del 2005, 6 meses después que ocurrió lo del Coabolaño. Sebastián, nosotros te agradecemos muchísimo por este testimonio, por ayudarnos a recordar con historias vivenciales presenciadas de tu parte. Creo que la memoria se refresca con esto y hoy temprano decíamos que nunca más haya un 1 de agosto, y eso depende de la responsabilidad de los comerciantes, la responsabilidad y el compromiso de las autoridades que deben vigilar en cumplimiento de las normas para que esta tragedia no vuelva a repetirse nunca más en el Paraguay, en ninguna parte de sus ciudades, ni en la capital. Totalmente de acuerdo, pero hay un antes y un después del licuado del año. Y gracias a Dios las autoridades entraron en razón, y ahora por lo menos las escaleras de incendio de los edificios, las escaleras de escape de los edificios existen, ya se cumplen las normas en los lugares públicos, hay salidas de emergencia, algo cambió. Hay un antes y un después del licuado del año. Un pequeño detalle que no estábamos mencionando: Sebastián Cáceres es ovetense, es decir, que esa histórica foto fue tomada nada más y nada menos que por un ovetense también, Sebastián. Así mismo, señor. Ujú. Y que Ese tuve que detalle yo no dejar, pero sabía, me lo vio buscando nuevas oportunidades, y muy joven vine a de Coronel Oviedo a Asunción Ujú. hace casi 50 años, pero me sigo yendo por lo menos 2 veces al mes, ya que mi madre está en Coronel Oviedo. Sí, en tu querido barrio Las vacaciones Azucena. las paso en Coronel Oviedo, todo. Tu querido barrio Azucena, Sebastián. Así mismo iba acá a tu cena. Sí, Sebastián, cuando estés por acá te invitamos para compartir un rato por lo menos. ¿Te parece bien? Con mil gusto les voy a visitar, compañeros, con mil gusto.
Te mando Gracias por la oportunidad de estar con la audiencia. Te mando un Gracias a vos, fuerte gracias a abrazo, vos. Sebastián. Emociona hacer este tipo de nota. Seguro, total.